Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días a todos los parlamentarios, buenos días a los medios de comunicación, buenos días a todos quienes decidieron hoy acompañar esta sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Ciudadano secretario, sírvase informar si hay quórum. Presidenta, hay quórum. Se declara abierta la sesión. Debo informar que en el día de hoy el presidente de la Asamblea y el primer vicepresidente se encuentran en una gira cumpliendo una misión parlamentaria, una misión de la Asamblea Nacional. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudadano secretario, sírvase de dar lectura al acta de la reunión de la Comisión Delegada del día martes 29 de agosto del 2017. Enseguida, previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, la presidencia declaró abierta la reunión con la asistencia del primer vicepresidente Freddy Guevara, el secretario José Ignacio Guedes, el subsecretario José Luis Cartaya, así como los diputados que se indican en lista anexa. Acto seguido, el presidente le ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día, el cual resultó aprobado por unanimidad. A continuación, la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al único punto: presentación del informe de la Comisión Especial sobre el caso de la empresa Odebrecht. En este punto, la presidencia le concedió el derecho de palabra al presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, diputado Juan Guaidó, quien señaló que el informe preliminar presentado recoge, entre otros, peritaje de obras, investigación, Contraloría, créditos adicionales que se perdieron en cada una de estas obras, trayendo como conclusión la pérdida patrimonial inmediata, debido a que no hay ninguna de las referidas obras concluidas. Seguidamente intervino la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, Melo Paredes, haciendo referencia a las obras que desde la comisión que ella presidía han estudiado desde su inicio hasta cuando tenían que estar culminadas. En ese sentido, indicó que tales obras son la línea 5 del Metro de Caracas, una obra que inició en el año 2007 y debe haber sido entregada en el 2010, hoy tiene 7 años de retraso. Metro Guarenas-Guatire, una obra que inició en 2007 y que debió ser entregada en el 2015. Metro Cable La Olorita, obra que inició en 2007 y debió haber sido entregada en 2015. La línea 2 del Metro de Los Teques, igual arrancó en el año 2007 y sobre esto no hay ningún tipo de información por la opacidad que existe justamente en las memorias y cuentas. Cable Tren Bolivariano, que inició en el año 2007, tampoco hay información de cuánto tenía que ser concluida la obra, solamente se sabe que tiene el 40% de la obra culminada y que hoy es una obra inconclusa. El tercer puente del lago sobre el Orinoco, una obra que inició en el año 2006 y debió haber sido entregada en 2011, 6 años de retraso con un sobreprecio de 101% y la obra en ejecución del 30%. Otra obra paralizada, segundo puente del lago de Maracaibo. Este es justamente el caso más emblemático del caso Odebrecht, ya que tiene 6 años de retraso. Su ejecución comenzó en 2008, pero tiene un sobreprecio del 2.900% en el monto inicial y solamente la obra tiene el 10% de ejecutada. La ampliación del aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ellos modificaron un proyecto allí en donde únicamente se tiene información de la fecha de inicio, que fue 2013, y la fecha de conclusión, que tenía que terminar de ejecutarse en 2019, y apenas tiene el 3.67% de obra ejecutada. La central hidroeléctrica Manuel Piar, también llamada Central Hidroeléctrica Tacoma, una obra que inició en 2012 y debió ser entregada en 2018, pero está en ejecución en el 16.3% por concluir. El proyecto agrario integral socialista José Abreu de Lima, que tampoco existe información sobre la obra, la cual inició en 2009 y hasta la fecha no existe más información. En este orden de ideas, la diputada solicitó a Secretaría, con la venia de la Presidencia, la lectura de unas recomendaciones realizadas desde la Comisión Especial, siendo esta: 1. Solicitar al Ministerio con competencia en materia de infraestructura lo siguiente: 1. Los contratos adjudicados a la empresa Odebrecht. 2. Ubicación de la obra. 3. Los respectivos presupuestos. 4. Avance físico de cada obra, porcentaje de ejecución considerando el cronograma. 5. Avance financiero de cada obra, montos ejecutados y por ejecutar. 6. Acta de inicio, paralización, sus razones y acta de culminación. 7. Cuadro de cierres. 8. Fichas técnicas. 9. Estatus de la obra. 10. Fecha tentativa de culminación. 11. Cantidad de recursos presupuestados para el presupuesto del año. 12. Cantidad de recursos presupuestados para la culminación de las obras. Igualmente, solicitar al Ministerio Público lo siguiente: 1. Información relacionada con la investigación para iniciar sobre el caso Odebrecht de Venezuela. 2. Datos de los adelantos de ese despacho relacionado con las investigaciones de funcionarios venezolanos que recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. 3. Avance del trabajo de la fiscal general
con el gobierno de Brasil en este tema de investigación. Al Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitar lo siguiente. 1. Información sobre la investigación publicada el 21 de diciembre de 2016, página 23, donde se indica que entre 2006 y 2015 funcionarios venezolanos e intermediarios recibieron 98 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña para obtener contratos de obras públicas de diciembre de 2016. Todo ello de conformidad con la normativa vigente relacionada con el intercambio de información en materia de convenios suscritos con la República a la empresa Odebrecht. Solicitar sobre la inversión en 40 obras de las constructoras en el país, salvo el financiamiento del BANDES de 7 proyectos que de no continuarse podrían convertirse en elefantes blancos, situación en que se encuentran todos los proyectos según la empresa Odebrecht. Al Registro Nacional de Contratistas solicitar sobre las 8 obras de Odebrecht que están paralizadas presentan un promedio del 28% de avance. Al Ejecutivo Nacional sobre la continuidad y culminación de las obras en virtud de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que las obras de Odebrecht se terminarán con el trabajo nacional porque eso es cabillas y cemento, y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Finalmente, realizar las inspecciones de las obras mencionadas a fin de verificar las supuestas incongruencias observadas y constatar las posibles irregularidades. Finalmente, la presidencia informó que el diputado Stalin González le comunicó a la Junta Directiva que esta misma semana se estaría convocando a otra comisión, en este caso público, para detallar a los medios de comunicación el detalle de cada una de estas obras y la evidencia, las pruebas de cómo efectivamente se han venido dilapidando los recursos de los venezolanos y cómo se están dando los casos de recursos más grandes de la historia de Venezuela. Cumplido el objeto y las materias pendientes de resolver, la presidencia declaró cerrada la reunión de la comisión delegada. Por ser este acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, se ordena anexar a la misma las intervenciones de todos los diputados que participaron en esta reunión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, Presidenta. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el acta leída por secretaría, favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Antes de darle lectura al orden del día, vamos a dar un punto de información al diputado Edgar Zambrano. Señora Presidenta y colegas parlamentarios, es para solicitar al presidente de la Comisión de Contraloría se indique a esta plenaria los avances de la investigación que realiza la Comisión en cuanto al tema de la empresa transnacional Odebrecht. Entendido que es un hecho público, notorio y comunicacional, que esta empresa se ha convertido, de acuerdo a la información que circula tanto a nivel nacional como internacional, en una transnacional de la corrupción. Es deber de este cuerpo mantener al día a la opinión pública, puesto que tanto en los países donde se han aperturado las averiguaciones correspondientes, los indiciados en delitos de haber recibido dinero de estas empresas para otorgar contratos de esos respectivos estados, son miembros prominentes de esos gobiernos. Igualmente se ha manifestado ante la opinión pública nacional que en el país existen una serie de funcionarios de distintos rangos y de responsabilidades tanto regionales como nacionales que han sido señalados como beneficiarios de estos actos de corrupción de esta transnacional de la construcción. A esos efectos, nuestra fracción parlamentaria Acción Democrática apoya de manera categórica todas y cada una de las acciones que este cuerpo realice, pero igualmente todas y cada una de las gestiones que realice la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional a los efectos de informar a nuestros electores, a la opinión pública nacional e internacional, de que este Parlamento está cumpliendo con la responsabilidad que marca
una investigación del tenor de esta empresa que, repito, se ha constituido en una transnacional de la corrupción en nuestro continente. Es todo, señora presidenta. Gracias, ciudadano diputado. El diputado presidente de la Comisión de Contraloría tiene algo que informar al respecto. Colegas parlamentarios, presidenta, pueblo de Venezuela, bueno, ya en curso la investigación, como fue presentada parte del informe preliminar por la diputada Melba Paredes, presidenta de la Comisión de Administración y Servicio, y la Comisión de Contraloría, investigación que se lleva dando a lo largo de un año, que ha recorrido el mundo, incluso en Brasil y Brasil, en un par de oportunidades, incluso la Comisión de Contraloría, junto al jefe de fracción, para poder adelantar investigación por la opacidad y el manejo de información por parte de las autoridades venezolanas, por el régimen de Nicolás Maduro Moros, al ocultar parte de la información, no recibir parte de la memoria y cuenta a partir del año 2016. Pero a pesar de eso, lo que está a la vista no necesita anteojos. Ya presentamos el informe de la semana pasada, obras sin concluir, daño patrimonial evidente a la nación cuando obras contratadas por encima de los 22.000 millones de dólares no han sido concluidas, con retraso de hasta 6 y 7 años en algunas de ellas, haber solicitado créditos adicionales por parte de funcionarios como Cabello, ambos, por cierto, todos los ministros de Obra y Comunicación del 2006 en adelante están en curso en parte o son corresponsables de este daño patrimonial debido a que no se concluyeron obras, no se hizo el seguimiento adecuado y hoy, evidentemente, nadie ha pasado por el segundo puente sobre el lago, ningún caraqueño ha ido a Guarenas en 10 minutos porque no existe el metro Caracas-Guarenas-Guatire, y no solo eso, porque si tuviéramos hoy instituciones sanas, fuertes, poderosas, independientes, no solamente han debido explicar el retraso de la obra, sino por qué le entregaron esa obra a esa empresa que no había concluido. Es decir, hoy el tráfico de influencias, que es evidente porque entregaron obras a Odebrecht sin licitación, simplemente por una conexión ideológica, el manejo doloso de los recursos del Estado y no la salvaguarda de los intereses del pueblo de Venezuela. Porque yo pudiera decir como guaireño, como barguense, ¿por qué el metro Guarenas, Guatire, Caracas y no el metro Caracas-La Guaira? Que son los debates que se hubiesen dado a un parlamento fuerte, poderoso, no como el que se dio en ese momento, sino que por simples intereses entregaron obras. Y habría un debate, una sana competencia, por cuál es la pertinencia del momento basado en los recursos del Estado. Es decir, ¿por qué no conectar el principal puerto y aeropuerto del país con la capital y conectar a Guarenas Guatire, que lo necesita, que es necesarísimo para una de las ciudades satélites más importantes y productivas de la Gran Caracas? Y a lo mejor debateríamos ampliamente con la diputada Adriana, porque ella representa a ese circuito. Sería un debate sano para el país. Pero lamentablemente estos delincuentes, estos ladrones, estos corruptos, ni siquiera dieron ese debate. Simplemente entregaron obras directamente a una empresa por conexión ideológica, directamente a Hugo Chávez, Lula da Silva, que se visitaron entre ellos 38 veces mientras fueron presidente. O sea, usted no visita tanto un familiar ni porque lo quiera mucho en periodo de 4 años. Pero ahí está el evidente desfalco de la nación, el daño patrimonial demostrado. En los próximos días debemos ya dar responsabilidad política aparte de este informe que fue presentado de manera preliminar la semana pasada en conjunto con la Comisión de Finanzas, Administración y Servicio y la Comisión de Contraloría. Y lamentablemente un caso que pica y se extiende, también se debe decir, porque la centrífuga de corrupción abarcó que contratábamos el cemento a precio internacional y se pagaba, oh sorpresa, a precio regulado, porque es parte de las empresas reguladas por el Estado, al igual que la cabilla, al igual que el transporte, al igual que la subcontratación y la entrega de subcontratos en cada una de esas obras. Entonces, tristemente para el país que hoy pasa hambre, que hoy se muere de hambre, que hoy no tiene medicamentos, el daño patrimonial solamente de la contratación de esta transnacional de la corrupción, como la catalogó el diputado Zambrano, alcanzaría hoy para saldar toda la deuda comercial del país, toda, en el área de medicinas, en el área de salud, en el área de comida y en el área incluso de algunos elementos comerciales como líneas aéreas,
para poder recuperar parte de empleos perdidos en el Estado, que también represento como Vargas. Entonces, que cuente el pueblo de Venezuela con que vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias. La Fiscal General de la República también haciendo la denuncia en El Mundo, con parte de la carga de las pruebas que pudo recopilar, a pesar del sigilo que todavía guarda hoy Brasil con la investigación. Eso hay que decirlo también. Brasil lleva adelante esta investigación con mucha fineza, pero lamentablemente no ha cesado el sigilo que pesa sobre las delaciones premiadas que hicieran Marcelo Odebrecht, dueño de la compañía, Eusenando Acevedo, lo menciono porque fue el encargado de negocios en Venezuela, y una vez pase ese sigilo, hay un convenio ya con este Parlamento, producto de las visitas que tuvimos al vecino país, para compartir esta información que será, por supuesto, del dominio público no solamente del país, sino de todo el mundo. Muchas gracias, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Guaidó. Diputado Edgar Zambrano. Es importante que el pueblo venezolano esté informado de los avances de una investigación tan importante como esta, y el pueblo venezolano está muy pendiente de lo que esta Asamblea Nacional está haciendo, y en nombre de la bancada de Acción Democrática y de la bancada unitaria de este Parlamento Nacional vamos a apoyar ese informe que sabemos, estamos convencidos de que ese informe va a arrojar resultas en beneficio de este pueblo venezolano, de que se establezcan las responsabilidades y de solicitar que se apliquen las sanciones a los responsables de todas estas irregularidades y de toda esta corruptela en la cual envuelve esta situación con esta mencionada empresa. Y ya bien mencionada empresa, todos los días sale en los noticieros todos los hechos de corrupción, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a la cuenta. Primero, comunicación suscrita por el diputado José Guerra, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, mediante la cual solicita prórroga de 90 días para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley orgánica de Hacienda Pública Estatal. Reservado. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Juan Requesén, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual solicita prórroga de 30 días para la elaboración y entrega del informe para segunda discusión del proyecto de ley para la protección de pacientes con la enfermedad o condición celíaca. Reservado. Siguiente punto de la cuenta. Tercero, comunicación suscrita por el diputado Juan Requesén, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, mediante la cual solicita prórroga de 30 días para la elaboración y entrega del informe para la segunda discusión del proyecto de ley de atención integral y protección para las personas con trastornos del espectro autista. Reservado. Siguiente punto de la cuenta. Cuarto, comunicación suscrita por el diputado Juan Requesén, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social e Integral, mediante la cual solicita prórroga de 30 días para la elaboración y entrega del informe para segunda discusión del proyecto de ley de garantías de alimentación escolar. Reservado. Siguiente punto de la cuenta. Quinto, comunicación suscrita por el diputado Juan Requesén, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual solicita una prórroga del periodo de consulta pública por 30 días para la elaboración y entrega del informe para segunda discusión del proyecto de ley de emolumentos para profesionales y técnicos de la salud al servicio de las instituciones del sector público. Reservado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretario. Sexto, comunicación suscrita por la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual solicita prórroga de hasta por 90 días para extender la consulta pública para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal. Reservado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretario. Séptima, comunicación suscrita por la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual solicita prórroga de hasta por 90 días para extender la consulta pública para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Reservado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretario. Último, permiso solicitado por el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado del Tamacuro, José Antonio España Márquez, por 27 días. Reservado. Ciudadano secretario, sírvase de dar lectura al primer reservado de la cuenta. Diputado Julio Borges, me dirijo a usted en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social con la finalidad de solicitar la extensión del periodo de consulta pública por un mes enmarcado en el artículo 105 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la protección de pacientes con enfermedad o condición celíaca a partir del 27 de julio hasta el 28 de agosto de 2017, motivado a la solicitud de diferentes sectores organizados de la sociedad a participar. Sin más a que referirme, se despide Juan Requesén. Es todo.
En consideración, los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado de la cuenta leído por secretaría, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto de la cuenta. Misiva suscrita por el diputado José Guerra al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Me dirige usted en la oportunidad de hacer referencia al proyecto de ley orgánica de Hacienda Pública Estatal, el cual está haciendo actualmente estudio y análisis de esta Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico con la finalidad de presentar ante la plenaria el informe de segunda discusión. Ahora bien, tomando en consideración la importancia del tema, se remitió mediante comunicaciones 13 de fecha 2 de febrero y 15 de mayo del 2017 respectivamente la solicitud de una prórroga de 90 días continuos para la remisión del informe respectivo. Sin embargo, por la debida consulta pública que actualmente se está llevando a cabo a nivel nacional, se hace necesario extender el tiempo estipulado, por lo que solicito una prórroga de 90 días adicionales contados a partir de la presente fecha. Se despide José Guerra, es todo. En consideración, el reservado leído por secretaría, los diputados y diputadas que estén por aprobarlo, favor con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, señor secretario. Misiva suscrita por el diputado Juan Requesén al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Me dirige usted en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral con la finalidad de solicitar la extensión del periodo de consulta por un mes, enmarcado en el artículo 105 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional del proyecto de ley de atención integral y protección para las personas con trastorno del espectro autista a partir del 27 de julio hasta el 28 de agosto de 2017. Es todo. En consideración, los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado leído por secretaría, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente reservado, ciudadano secretario. Ciudadano Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, me dirige usted en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral con la finalidad de solicitar la extensión del periodo de consulta pública por un mes, enmarcado en el artículo 105 del reglamento para el proyecto de ley de garantías de alimentación escolar a partir del 27 de julio hasta el 28 de agosto de 2017. Sin más que hacer referencia, se despide atentamente el diputado Juan Requesén. Es todo. En consideración, los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, siguiente reservado de la cuenta, ciudadano secretario. Ciudadano Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, me dirige usted en mi condición de presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral con la finalidad de solicitar la extensión del periodo de consulta pública por un mes, enmarcado en el artículo 105 del reglamento del proyecto de ley de emolumentos para profesionales y técnicos de salud al servicio de las instituciones del sector público a partir del 27 de julio hasta el 28 de agosto de 2017, motivado a la solicitud de diferentes sectores organizados de la sociedad en participar. Atentamente se despide el diputado Juan Requesén. Es todo, presidente. En consideración, los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente reservado, ciudadano secretario. Perfecto. Diputado, carta remitida a Secretaría. La presente tiene con finalidad remitirle comunicación de fecha 2 de agosto de 2017, suscrita por la diputada Elsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, quien solicita una prórroga de 90 días con el fin de extender la consulta pública para la preparación y presentación del informe en segunda discusión del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo. En consideración, los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente reservado. La presente tiene como finalidad remitir comunicación de fecha 2 de agosto de 2017, suscrita por la diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, quien solicita una prórroga de 90 días con el fin de extender la consulta pública para la preparación y presentación del informe de segunda discusión del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Es todo. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Señor secretario, sírvase a dar lectura al octavo reservado de la cuenta. Solicitud de permiso del diputado José Antonio España, cédula 5307959 por 30 días. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el reservado leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Señor secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta orden del día, comisión delegada, martes 5 de septiembre de 2017. Primer punto, proyecto de acuerdo sobre la institución de la inmunidad parlamentaria y en rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen. Segundo punto, proyecto de acuerdo sobre la censura oficial y cierre de medios de comunicación. Tercer punto, presentación del informe por parte de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico sobre la escasez de efectivo y la implementación del nuevo cono monetario. Es todo.
Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta del orden del día, leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Señor secretario, sírvase dar lectura al primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo sobre la institución de la inmunidad parlamentaria y en rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen. Es todo. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Gracias, señora presidenta. Sabemos que usted es una mujer de compromiso y a pesar de todo lo que se nos viene esta semana, agradecemos que usted esté acá, porque sabemos que nuestro presidente Julio Borges y nuestro primer vicepresidente Freddy Guevara están cumpliendo una importante responsabilidad en nombre de todos nosotros, haciéndole conocer al mundo lo que lamentablemente está ocurriendo hoy en nuestro país. Su presencia acá habla mucho de su compromiso, así como el resto de nuestros compañeros. Con esta Asamblea Nacional que está representada por parlamentarios. Parlamentarios que tenemos en nuestro haber 14 millones de votos, 14 millones de voluntades que han decidido que nosotros los representemos y ello nos otorga la inmunidad parlamentaria, no como un beneficio personal, como bien hemos señalado en distintas oportunidades, sino como un mecanismo para proteger al pueblo en el sentido de que éste pueda seguir teniendo unos diputados que lo representan y que puedan cumplir con las labores para las cuales fuimos electos. Por ejemplo, la denuncia gravísima que acaba de hacer el presidente de la Comisión de Contraloría, el diputado Juan Guaidó, con relación al tema Odebrecht. Si nosotros no gozáramos de la inmunidad parlamentaria, no podríamos estar hablando de esos temas acá. O cualquiera de las denuncias que constantemente nosotros hacemos, las podemos hacer justamente en amparo de nuestras funciones constitucionales. La inmunidad parlamentaria es, pues, insisto en ello, una institución que protege a nuestros electores, que protege a los venezolanos y que cuando se pretende arrebatar de una manera inconstitucional, se ataca al pueblo de Venezuela. Es por ello que todas las constituciones del mundo son tan celosas cuando se establece la institución parlamentaria como una institución. Y la del 99, que es la única vigente en Venezuela y que por cierto no puede modificarse por ninguna vía distinta a las en ella establecidas conforme reza el propio artículo 333, dice en su artículo 200 textualmente que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan, los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional, no dice de ningún otro órgano, de la Asamblea Nacional, es decir, de este cuerpo, su detención y continuar con su enjuiciamiento. De tal manera que obviamente es así como que si usted trabaja en una zapatería, para que la gente nos entienda claramente, pero lo quiere destituir de su cargo el dueño de la tienda de telecomunicaciones de al lado. A usted no lo puede destituir nadie que no sea su jefe. Nuestro jefe, por cierto, es el pueblo de Venezuela y de nuestra inmunidad conoce únicamente esta Asamblea Nacional a la cual nosotros pertenecemos por mandato de la Constitución y del propio pueblo de nuestro país. Nosotros señalamos esto en esta oportunidad porque sabemos que la fraudulenta y usurpadora Asamblea Constituyente que ha invadido espacios que le corresponden a la Asamblea Nacional de modo violento y que pretende también usurpar nuestras funciones, recientemente ha allanado o pretendido allanar, repito, inconstitucionalmente, la inmunidad de un parlamentario que pertenece a este cuerpo. Yo no me voy a pronunciar porque no es el caso, porque no pretendo usurpar funciones que no me corresponden. Yo no soy Tribunal Supremo de Justicia, yo no soy Fiscal General de la República. Nosotros como diputados conocemos únicamente de los méritos, si los hubiere, de un parlamentario para allanar su inmunidad. Y esos méritos los debería investigar previamente los órganos del sistema de administración de justicia, pues se ha allanado ilegal e inconstitucionalmente
la inmunidad de un parlamentario como lo es Germán Ferrer. Pero adicionalmente se ha amenazado con allanar la inmunidad parlamentaria de varios de nosotros, muy particularmente del diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y del diputado Julio Borges. Nosotros queremos destacar, señora presidenta, que esto es constitucionalmente imposible. En ningún Estado de Derecho, en ninguna democracia es posible que usted le allane la inmunidad a un órgano distinto al cual usted pertenece. El Consejo Legislativo de Barinas no puede allanar la inmunidad de un diputado del Consejo Legislativo de Lara, porque no son los mismos cuerpos, no son los mismos órganos. En consecuencia, esto es abierta y absolutamente inconstitucional. Nosotros, ciudadana presidenta, y esta solicitud me permito hacerla, no solamente como presidente de la Comisión de Política Interior, siendo esta nuestra competencia, sino como jefe de la delegación de Venezuela ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Nosotros tenemos la obligación de manifestarnos clara y contundentemente en contra de esta arbitraria decisión de la Constituyente que está amparada, por cierto, en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ha pretendido interpretar el delito de flagrancia para justificar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Ferrer, y donde se ha manipulado también el concepto de inmunidad parlamentaria, de tal manera que en atención a lo que dice nuestro texto constitucional, artículo 138, toda autoridad, textualmente, si usted me permite, señora presidenta, voy a leer: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Nosotros tenemos la obligación de desconocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y esa sentencia es nula. Tenemos la obligación también de desconocer los actos que emanan de la fraudulenta Asamblea Constituyente, conforme reza el artículo 333 de la Constitución, que dice textualmente que esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, y ratificamos de nuevo que con base en el artículo 350 del mismo texto constitucional estamos, ciudadana presidenta, en la obligación de desconocer estos actos fraudulentos que han emanado de la fraudulenta también constituyente, que pretenden allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados. Y además, señora presidenta, creo que es menester destacar que sigue gozando plenamente el diputado Germán Ferrer de inmunidad parlamentaria hasta tanto no se cumplan con los requisitos que establece la propia Constitución. Asimismo, señora presidenta, creemos que es menester, en virtud de que el próximo mes, en apenas unos días, hay reunión plenaria de la Unión Interparlamentaria Mundial, que pueda remitirse esta denuncia concreto al plenario de la Unión, no solamente como ya se hizo al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, del cual tengo el honor de formar parte durante este periodo de 5 años, y por ello hemos solicitado eso también en el proyecto de acuerdo que hoy con su venia consignamos en Secretaría. Ratificando, señora presidenta, colegas parlamentarios, que la inmunidad parlamentaria es una institución que protege a nuestro pueblo y que en protección de nuestro pueblo nosotros vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir actuando y nada nos va a silenciar. Es todo, señora presidenta, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, ciudadana diputada Delsa Solórzano. Tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano. Señora presidenta, colegas parlamentarios. El acuerdo que presenta la colega Delsa Solórzano está circunscrito al respeto a la institución universal de la inmunidad parlamentaria, que está perfectamente consagrado en el pacto social que los venezolanos aprobaron en el año 99, en sus artículos 198, 199, 200 y 201, donde establece taxativamente el procedimiento acerca del cual debe procederse no solo al allanamiento de la inmunidad que por mandato recibe
el parlamentario desde el momento en que es proclamado diputado a la Asamblea Nacional o a los distintos consejos legislativos de cada una de las entidades geográficas del país. Esta es una institución universal. Las sociedades más avanzadas del mundo, las sociedades inteligentes, establecen esta prerrogativa a quienes reciben el mandato popular para ejecutarla en el desarrollo de sus funciones. Y no puede, de acuerdo a lo establecido en el texto, ningún órgano distinto al cuerpo natural, que sería el cuerpo legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, la que puede interrumpir de manera alguna, a través de un planteamiento que nace del propio texto, la inmunidad de ninguno de los miembros de su cuerpo. A ese tenor, el acuerdo presentado restablece el carácter que de manera reiterada ha tenido no solamente la Asamblea Nacional, sino el extinto Congreso de la República, en razón de la Constitución del 61, pero también en razón de la Constitución del año 99. Estamos frente a un acto de violación sistemática, continuada, del texto constitucional para configurar la persecución judicial, la criminalización de la política en el país, que se ha venido desarrollando, no solo obviando el texto constitucional en lo referente a las prerrogativas de los parlamentarios, sino que también está esto de alguna manera implícito en la persecución a gobernadores, alcaldes, igualmente legítimamente electos por el pueblo. Y desde ese punto de vista, este cuerpo no solo denuncia la persecución de sus integrantes, sino el abuso de poder que de manera reiterada se configura en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y de otros órganos subordinados como operadores de justicia, entre ellos los organismos de seguridad del Estado, para mantener en prisión a alcaldes y a parlamentarios en contradicción con el mandato constitucional. De manera que, señora presidenta, colegas parlamentarios, apoyamos el acuerdo presentado por la colega Delsa Solórzano y recordamos no solo la persecución de los diputados, sino igualmente a todos aquellos prisioneros políticos hoy en las mazmorras del gobierno por pensar distinto, por disentir, e igualmente recordamos a quienes están en el exilio por pensar distinto, por disentir de las políticas públicas fallidas del gobierno y del fracaso de un modelo político que tiene en su fase agónica el único instrumento de la represión, del abuso de poder y de la violación del texto constitucional. Es todo, señora presidenta. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo.
Acuerdo sobre la institución de la inmunidad parlamentaria en rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen, consignado por la diputada Elsa Solórzano. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 200, obliga a garantizar la inmunidad de los diputados desde su proclamación y hasta la conclusión de su mandato o la renuncia al mismo, considerando que la inmunidad de los diputados es una institución fundamental para la democracia, establecida a fin de proteger la función parlamentaria. No es un privilegio personal, sino una garantía constitucional de la independencia de acción de los diputados del Parlamento, destinada a evitar el uso de la persecución penal y del poder punitivo del Estado para apartar indebidamente a un diputado de las tareas de legislación y de control sobre el gobierno, considerando que ningún diputado puede ser sometido a juicio penal y privado de libertad sin que antes el Tribunal Supremo de Justicia haya declarado que hay méritos para el enjuiciamiento y sin que en la Asamblea Nacional haya allanado su inmunidad, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé el procedimiento que han de seguir las autoridades competentes si algún diputado sorprendido en la comisión flagrante de un delito, caso en el cual deben ponerlo bajo custodia en su residencia y comunicar inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia, lo que da lugar a un pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre la privación de libertad y el posible enjuiciamiento, considerando que el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, mediante sentencia número 66 del año 2017, el 16 de agosto, interpretó el concepto de delito flagrante de manera laxa, extensiva o impropia, pues equiparó erróneamente la flagrancia de delito a la que alude el artículo 200 constitucional con las situaciones en que se haya comprobado una conexión perfecta entre el sospechoso y el delito cometido, aún en ausencia de inmediatez, las cuales, según criterio fundadamente controvertido de la Sala Constitucional, pueden ser calificadas a otros efectos como la aplicación del respectivo procedimiento especial del Código Orgánico Procesal Penal como representativas de flagrancia, considerando que esa indebida extensión del concepto de flagrancia de delito se suma a la confusión en que incurre el Tribunal Supremo de Justicia en la citada sentencia 66 entre la noción de delito permanente y la de delito flagrante, que termina de desnaturalizar por completo la noción de flagrancia contenida en el artículo 200 de la Constitución, todo con el propósito de permitir que los cuerpos policiales puedan detener a parlamentarios sin cumplir las exigencias constitucionales, considerando que en dicha sentencia el Tribunal Supremo profundizó la grave ruptura del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo al menos desde diciembre de 2015, pues no solo cercenó las garantías de los parlamentarios en los términos indicados, sino que adicionalmente estableció que la supuesta Asamblea Nacional Constituyente podía autorizar el enjuiciamiento y detención de un diputado ante la pretendida, falsa en realidad, situación de desacato en que se encontraría esa Asamblea Nacional. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia no puede válidamente facultar a la supuesta Asamblea Nacional Constituyente para reemplazar a la Asamblea Nacional en el otorgamiento de la autorización para el enjuiciamiento y detención de un diputado, pues corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional determinar si su propia autonomía funcional o la de sus integrantes está en peligro, considerando que los aberrantes criterios impuestos en la mencionada sentencia por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia fueron urdidos en el caso del diputado Germán Ferrer, cuya inmunidad fue vulnerada, al igual que sus derechos humanos. Considerando que miembros de la espuria Asamblea Nacional Constituyente han amenazado con impulsar un antejuicio de mérito o adoptar medidas lesivas de derechos contra el diputado Freddy Guevara, como parte de la persecución política y de la represión autoritaria que se ha agudizado en los últimos meses. Acuerda, primero, desconocer la sentencia número 66/2017, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por ser abiertamente contraria a lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad parlamentaria, la noción de delito flagrante y el antejuicio de mérito, así como violatoria de los principios de nuestra tradición republicana a que se refiere el artículo 350 de la Constitución. Segundo, establecer que resulta inexistente el acto de la llamada Asamblea Nacional Constituyente que autorizó el enjuiciamiento y detención del diputado Germán Ferrer, pues dicho órgano en modo alguno puede reemplazar a la Asamblea Nacional en la decisión relativa al otorgamiento o denegación de allanamiento de la inmunidad. Al haber pretendido hacerlo, incurrió en usurpación y toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, según el artículo 138 de la Constitución. Tercero, declarar en consecuencia que el diputado Germán Ferrer
siga ostentando la inmunidad parlamentaria consagrada en la Constitución y advertir a los tribunales de la República y órganos de persecución penal que ni él ni ningún otro diputado podrá ser enjuiciado sin el previo pronunciamiento favorable de esta Asamblea Nacional. El artículo 200 de la Constitución es claro, por otra parte, al aludir a las responsabilidades penales que recaen sobre quienes violen la inmunidad parlamentaria. Cuarto, rechazar las amenazas que el gobierno o sus acólitos han proferido contra integrantes de esta Asamblea Nacional en el marco de la represión dictatorial que está llevando adelante. Quinto, reafirmar su lucha por el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución de acuerdo con el artículo 333 y ratificar su compromiso con el rescate de la institucionalidad democrática que cumplirá junto al pueblo y atendiendo a sus exigencias de cambio político. Sexto, remitir el presente acuerdo a la Unión Interparlamentaria Mundial, al secretario general de la Organización de Estados Americanos y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 5 días del mes de septiembre de 2017, años 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, ciudadana presidenta. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el proyecto de acuerdo leído por secretaría, a favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Antes de entrar al segundo punto, para mí es indispensable hacer las consideraciones a lo que la diputada Delsa Solórzano expresaba en su intervención cuando iniciaba haciendo la propuesta del acuerdo que ya es un acuerdo aprobado por esta comisión delegada, y es que precisamente esta Asamblea Nacional tiene un gran compromiso con esos electores que en diciembre de 2015 decidieron dejar en nosotros la responsabilidad de ser los voceros de todas y cada una de las situaciones que vive nuestro pueblo venezolano, de esta situación calamitosa que en todas las áreas de la vida cotidiana viven los venezolanos y que tiene que ver con parte de lo que hoy se discute en esta sesión de la comisión delegada. El cono monetario, el tema de los medios de comunicación que va a ser tocado en el día de hoy, son parte de las situaciones que vive el venezolano en el día a día, y por supuesto este pueblo venezolano puede tener la clara y firme convicción y la seguridad de que aquí hay unos parlamentarios, 112 parlamentarios bien comprometidos con este pueblo venezolano, y que más allá de toda la arremetida que ha ejercido este gobierno y que ha pretendido golpear y maltratar la voluntad, vulnerar la voluntad de un pueblo, aquí estamos sus diputados defendiéndolos y representándolos. Asimismo, diputada Delsa, si estamos aquí es con la responsabilidad que el pueblo nos ha dado y además con la seguridad de que vamos a quedar muy bien este domingo 10 de septiembre. Siguiente punto, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo sobre la censura oficial y cierre de medios de comunicación. Es todo. Tiene la palabra la diputada Adriana de Elías. Buenos días, ciudadana presidenta, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Tenemos hoy, lamentablemente, nuevamente que denunciar la situación de censura que tiene el Ejecutivo Nacional sobre los medios de comunicación. Ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades y se han aprobado acuerdos sobre la estructura y los mecanismos que mantiene el Ejecutivo Nacional para ejercer censura, cerrar medios de comunicación, regular el papel periódico de acuerdo a la línea editorial, cerrar medios impresos. Hemos denunciado también la agresión a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, detenciones arbitrarias. Y hoy, no solamente que nuevamente se han cerrado medios de comunicación, sino que se pretende dar una nueva vuelta de tuerca a esta estructura de restricción de un derecho fundamental de los venezolanos de tener derecho al acceso a la información. Ahora se amenaza también en cercenar la libertad de expresión del pueblo venezolano, anunciando que se limitarán el acceso y las restricciones en las redes sociales. Así que
lamentamos tener que nuevamente denunciar y expresar nuestro más absoluto rechazo a todos los mecanismos y la estructura institucional y parainstitucional que tiene este régimen para cercenar el derecho de información de los venezolanos. Se cerraron las emisoras de radio 92.9, 99.1, se sacó de la parrilla las cableras de televisión de suscripción a las televisoras colombianas Caracol y RCN, y ahora se pretende además restringir el acceso a las redes sociales, que ha sido en los últimos meses una manera muy importante que hemos tenido los venezolanos de mantenernos informados y de tener la posibilidad de seguir avanzando en lo que es el proyecto de todos los venezolanos, de la enorme mayoría de los venezolanos, de tener un cambio pacífico, democrático e institucional con este régimen oprobioso que mantiene, como ya se ha señalado, presos políticos, que mantiene a nuestro pueblo venezolano en la miseria, en la indigencia, en las peores condiciones que jamás ninguno de los venezolanos que estamos hoy vivos hubiésemos podido imaginar que podíamos llegar. Yo, como presidenta de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, someto a la consideración, lamentablemente, un nuevo acuerdo en el cual rechazamos y condenamos el cierre de medios de comunicación y la pretendida amenaza de cercenar más derechos y confiscar más derechos del pueblo venezolano en relación a la información. Hoy más que nunca tenemos además que agradecer a nuestros periodistas, a nuestros reporteros, a todos los trabajadores de los medios de comunicación que con las mayores dificultades ejercen su derecho al trabajo y lo hacen hermanados con esa voluntad que tiene el pueblo venezolano de cambiar. Someto entonces a la consideración este acuerdo de censura, de rechazo a la censura oficial y a los cierres de medios de comunicación. Es todo. Gracias, ciudadana diputada. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura al acuerdo, proyecto de acuerdo. Acuerdo sobre la censura oficial y cierre de medios de comunicación, considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, establece que 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Considerando que la Constitución Nacional, en su artículo 57, dispone que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Considerando que la Constitución Nacional, en su artículo 58, consagra que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución. Considerando que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de Conatel, cerró ilegalmente e inconstitucionalmente las emisoras Tu FM 92.9 y Mágica 99.1, mostrando una vez más su vocación dictatorial. Considerando que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de Conatel, ordenó la salida de la parrilla de transmisión de las cableras de televisión por suscripción a TV Caracol y RCN de Colombia. Considerando que la fraudulenta constituyente ha amenazado con cercenar la libertad de expresión del pueblo venezolano, anunciando que limitará el acceso a las redes sociales. Acuerda, primero, rechazar nuevamente la estructura y los mecanismos que utiliza el Ejecutivo Nacional para censurar y generar autocensura en los medios de comunicación, violando los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos de acceso a la información.
Segundo, rechazar la arbitraria y antidemocrática medida de Conatel ordenada por Nicolás Maduro de continuar cerrando emisoras de radio, en este caso la 92.9 y 99.1, eliminando así otros medios informativos de los venezolanos ante el aislamiento informativo que desde el gobierno nacional se aplica al país en materias y temas de interés público y nacional. Tercero, rechazar categóricamente la medida de Conatel ordenada por Nicolás Maduro de sacar de la parrillera de las cableras de TV por suscripción a las televisoras colombianas Caracol y RCN. Cuarto, instar a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación a abrir investigación por tales procedimientos. Quinto, reiterar la exigencia al Ejecutivo Nacional que garantice y respete la libertad de expresión y el acceso a la información establecida como derecho fundamental de los venezolanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los acuerdos internacionales suscritos por la República. Sexto, dar difusión al presente acuerdo a todos los medios de comunicación. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 5 días del mes de septiembre de 2017, años 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el informe leído por secretaría, el acuerdo leído por secretaría, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Tercero y último, presentación del informe por parte de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico sobre la escasez de efectivo y la implementación del nuevo cobro monetario. Es todo. Tiene la palabra el diputado José Guerra. Buenos días, colegas, señora presidenta o segunda vicepresidenta, Denny Fernández. Buenos días, colegas diputados. Buenos días, colegas de los medios de comunicación. Yo voy a pedir permiso para ponerme de pie para poder hacerme más explícito en lo que voy a plantear hoy. Permiso. Permiso. Estoy permisado. Nosotros, la Comisión de Finanzas, en mayo del año pasado, le planteamos al país la necesidad de actualizar el cono monetario vigente por todo un conjunto de problemas que estamos viendo en la dificultad de las transacciones. El gobierno no hizo caso a esto, a las sugerencias que de buena fe hicimos en ese momento, y prolongó excesivamente ese cono monetario, y el día 12 de diciembre, abruptamente, Nicolás Maduro anunció que salía de circulación el billete de 100 bolívares y se creó un caos generalizado en el país. Se creó una situación de violencia, saqueo, presos, fallecidos. La Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz fue un caos, Apure fue un caos, Cumaná fue un caos, el país fue un caos. Nosotros hemos venido advirtiendo de la Comisión de Finanzas y de este Parlamento el problema del efectivo ahorita. El país ahorita tiene unos problemas que no estamos viendo adecuadamente. Está trancado el sistema financiero por el problema y la falta de efectivo. Y esta Asamblea Nacional no solamente es que ha criticado, también ha propuesto soluciones al problema. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Permiso, compañero. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Es que hay una insuficiencia de billetes. Están faltando 2.750 millones de piezas, no bolívares, millones de piezas monetarias para que el torrente circulatorio de la economía pueda funcionar. ¿Y por qué están faltando? Bueno, está faltando porque la inflación acabó con el cono monetario. La Asamblea Nacional, por cierto, este jueves va a anunciar las cifras de inflación. Tenemos una inflación proyectada para este año de prácticamente 1000%. Ese es el problema de fondo. Y segundo, que el Banco Central no está proveyendo de los billetes suficientes a la banca. Compañeros, tenemos 2 semanas que el Banco Central no le entrega un simple billete al sistema financiero, y entonces esto está creando problemas de insuficiencia de billetes. Insisto, la banca está solvente, lo que no tiene es efectivo, que es otra cosa. Y ahora bien, ¿qué hacemos ante esto? Nos quedamos cruzados de brazos esperando que un gobierno irresoluto, un gobierno desconcertado que no encuentra qué hacer, un Banco Central silente ante esta crisis, lleve el país al caos. En ese sentido, nos hemos atrevido
hacer el siguiente planteamiento. ¿Cómo solucionar esta crisis? En primer lugar, un plan antiinflacionario. Si no hay un plan para bajar la inflación, vamos a tener que estar revisando el Fondo Monetario permanentemente. Bueno, aquí está la prueba, compañero. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Este billete de 20.000, emitido en enero de este año 2017, de 20.000, en julio, valía 5.000 bolívares, perdió casi 75% de su valor en 7 meses. Y la proyección es que esto va a valer 5 o 10 bolívares en diciembre con una inflación de 1000%. Este es el problema. Un plan para bajar la inflación. En segundo lugar, la denominación de nuevas especies monetarias. El billete, en una inflación alta, no te sirve de nada tener 6 tipos de billetes, los nuevos, más 6 tipos de billetes, los viejos, 12 tipos de billetes. Eso es infuncional, costoso, excesivo. Cada vez que vas a imprimir un billete de 5.000 y llegas al tope, tienes que parar la máquina para volver a imprimir el de 10.000. Entonces te interrumpe el proceso de emisión de dinero, te crea un caos. Tercer lugar, imprimir más billetes de distinta denominación. Nuestra propuesta es, para aliviar el problema, imprimir en lo que queda de año el billete de 100.000 y el billete de 50.000. Y después del año que viene veremos si imprimimos el de 200.000. ¿Por qué? Bueno, porque vienen 2 meses muy difíciles desde el punto de vista de la liquidez, que es el mes de octubre y el mes de noviembre, donde se exacerba la demanda de efectivo de la gente. Porque la gente de los barrios que no tienen los medios electrónicos tiene que recurrir al efectivo. Las pensiones se pagan en efectivo. Y aquí quiero hacer una alerta. Si se materializase la idea de la superintendencia de bancos de aumentar el tope de retiro de los bancos a 100.000 bolívares, el caos que se va a crear va a ser monumental. Porque los bancos, como no están recibiendo billetes del Banco Central, se van a quedar secos de billetes. En consecuencia, para resolver un problema de proveer el efectivo a la gente, vamos a crear otro problema. Entonces, la solución es proveer de más billetes. Pero ahora no se puede hacer, porque hay que ordenar los billetes, hay que importar los billetes, y en ese sentido hemos propuesto una solución que creo que va a dar que creo que para ahorita es la única viable en este momento, que se llama reseñar los billetes. La palabra reseñar significa hacer una reseña periodística, pasar revista a una tropa, pero también ponerle una nueva seña a lo que existe. Y esta es la propuesta que nosotros traemos hoy aquí, aparte del informe. Este es el billete de Nicaragua, el año 1985, una crisis similar a la de Venezuela provocada por el primer gobierno de Daniel Ortega, que sumió a Nicaragua en una hiperinflación. Aquí este billete tiene a Augusto César Sandino, el padre pues de la Nicaragua moderna, año 1985. Este billete valía 1.000 córdobas, 1.000 córdobas valía este billete. Con la hiperinflación de Nicaragua el billete se destruyó, perdió todos sus atributos, no se podía utilizar, y lo utilizaban los muchachos para papelillo en la escuela, para jugar carnaval con los billetes. ¿Qué hizo el gobierno de Nicaragua? Como no podía imprimir billetes en tan corto tiempo, le colocó un sello al billete de 1.000.000. Y el billete de 1.000 pasó a ser un billete de 1.000.000 de Córdoba. Y resolvió el problema transitoriamente hasta que vino el plan para bajar la inflación, pero en ese momento leyó los medios de pago. ¿Qué proponemos nosotros? El billete de 100, como no podemos imprimir billete ahorita, porque no tenemos reservas internacionales para pagar los billetes, hay que hacer un procedimiento similar. Este billete de 100, nosotros proponemos que sobre esta cara que está aquí del billete, puede ser un billete mal concebido, porque una parte es horizontal, el billete no es vertical, es decir, todo está mal hecho. La cara de Bolívar está horizontal cuando debería decir. Pero, como esto es lo que tenemos, este billete, cancelarle el 100 aquí, y aquí en este espacio colocarle la denominación de 100.000 bolívares. Y tendríamos el billete de 100.000 bolívares para diciembre, con lo cual aliviaríamos este problema. Ahora, este billete de 100.000 bolívares en diciembre valdría exactamente lo que vale hoy el billete de 20.000 en este momento. Es decir, lo que estamos haciendo es una reposición parcial del poder de compra del ciudadano venezolano para que pueda en esos meses mitigar la escasez de efectivo, que en Caracas no la vemos tanto. Vayan ahorita a ver cómo está el Banco Venezuela en la esquina aquí. Pasen por ahí para que usted vea cómo está el banco colapsado, la gente haciendo cola para hacer el retiro. Vayan ahorita a ver el sufrimiento de este pueblo, buscando por unos billetes. En consecuencia, esta Asamblea Nacional responsablemente somete a la consideración el informe que preparamos
donde no solamente diagnosticamos el problema, sino que le damos una solución factible, viable, económica, razonable, barata, que se puede instrumentar rápidamente para que a tiempo atendamos un problema que se está gestando y que está cogiendo fuerza, y que si no lo atendemos oportunamente en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, que es donde se demanda más efectivo, puede implicar un conjunto de problemas sociales de este país. Muchas gracias, colegas diputados. Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Camejo. Aló. Señora Presidenta, colegas diputados. Una plaga más le cae a este país, producto de la improvisación, de la ignorancia y sobre todo de mantener un esquema económico desfasado en el mundo y en Venezuela. Como bien lo decía el colega Guerra, este problema del cono monetario lo discutimos el año pasado en la Asamblea. Allí inclusive habían dos flamantes hombres de gobierno, Ricardo Sanguino, presidente del Banco Central, y Ramón Lobo, vicepresidente económico en este momento. Y allí recuerdo que tuvimos en la Comisión de Finanzas un mandato de elaborar un informe económico para salir de la crisis. Y fue aprobado por mayoría, y el cual tenía 10 puntos, de los cuales uno de esos puntos era la inflación y lo que iba a tener con esta grave que estamos en situación. El único que no vio la inflación esta que tenemos y que vamos a hiperinflación, porque según los economistas, cuando un país pasa del 50% mensual, se habla de hiperinflación, y en este momento pasamos del 30%. De aquí a diciembre debemos ya estar en hiperinflación. Ellos no lo previeron, y la irresponsabilidad es tal que entre Maduro y el famoso Merente, el hombre de los $300.000, se les ocurrió en diciembre recoger los billetes de 100. Maraca, locura. En Barinas hubo muertos, en Táchira, en Bolívar. Hay gente que quemó los billetes en Guadualito. Ahora, ¿qué sucede en este momento? No aprendieron de esa lección que tuvieron que recular, sino que timoratamente elaboraron unos billetes. Pero, bueno, eso está como llegó antier el barco ese con 30.000 toneladas de trigo, hicieron una fiesta. Así hacía. Iban al aeropuerto, llegó un avión cargado de billetes. ¿Dónde están? Yo no tengo tiempo. Esto es producto de una irresponsabilidad. Resulta que no solamente está afectando al ciudadano común, normal, sino que alrededor del 40% de los venezolanos no están bancarizados. En otras palabras, no tienen cuenta, no tienen tarjeta de débito, eso están en la calle. Yo le decía a los colegas que en Barinas se está pagando hasta el 20-25% por el billete. Esto es una usura. Denunciaba la colega Belisario que allí en Aragua, en Maracay, ponen a la gente humilde a pagar la caja del CLA, y luego estos sinvergüenzas agarran los reales. Y lo decía Calzadilla, que entonces lo prestan, lo cambian al 15-20%. Esto, mire, esto es un drama. Si de por sí ese sueldo mínimo no alcanza para comer y tú no tienes, sobre todo el obrero, esto es una desgracia. Este Parlamento, una vez más, se pone a la vanguardia de los problemas de Venezuela, porque esto es una desgracia que, como bien lo decía Guerra, se va a empeorar. De tal manera que no me hago muchas ilusiones, y yo creo que esta comisión delegada tampoco, que estos señores rectifiquen, porque lo están haciendo a propósito, porque esto no fue que le vino, ni vayan a decir ahora que no tienen billetes por las sanciones de Trump, porque ahora el que le doy la cabeza que es por Trump. No, esto es producto de la irresponsabilidad y de hacer las cosas mal hechas. De tal manera que nosotros apoyamos ese informe de la Comisión de Finanzas, que tenemos que darlo a conocer a Venezuela, porque tenemos que prevenirlo de lo que va a pasar en los próximos días. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Trujillo.
José Trujillo, todo por el Estado de Aragua, presidenta y demás colegas diputados de esta delegada. Realmente es muy preocupante lo que se está planteando con el cono monetario y hago esta intervención basado en dos cosas básicamente. Una de las cosas que ha venido planteando la Asamblea Nacional de su inicio es uno de los puntos más importantes. De los 4 puntos que planteó, un punto que no tiene nada que ver con la política, que es el punto de la ayuda humanitaria. En este momento, como bien lo acaban de explicar los diputados que me antecedieron, parte de la población más humilde, los estratos E y F, que no tienen posibilidad de estar en la red bancaria y además de eso no tienen la posibilidad de manejar efectivo, estamos prácticamente en la puerta de una crisis social, para no hablar de un caracazo o una acción vandálica generalizada en toda la ciudad. ¿Por qué lo digo? Por primero, la parte de las medicinas. Se ha hecho imposible el problema de la medicina por las carencias de la medicina y las pocas que hay, con los precios que tienen, por encima inclusive del billete más alto del cono monetario. Esto trae como consecuencia una crisis que la estamos viendo, la gente agrediéndose físicamente en los establecimientos de salud por la compra de medicinas, las pocas que hay. Aunado de eso al problema de la comida. Yo hago un llamado a la reflexión, y que muy bien como lo explicó el economista Guerra, de tomar esta medida y acción rápida. Le hacemos un llamado al gobierno porque en este último trimestre del año, el aumento indiscriminado por las mismas fiestas que producen estas fechas que son conocidas en todo un pueblo, sin billete, sin comida, porque estamos viendo que hay comida, pero no hay efectivo para comprarla. La gente humilde no tiene tarjetas de débito y esa la gente va a ser la más afectada. Estamos ante la presencia y es bueno que hoy Venezuela entera se dé cuenta que estamos ante la presencia de un caos sin pronóstico en la historia, porque lo que ocurrió hace años va a ser tonto con lo que va a ocurrir, porque en la que la gente no pueda comprar ni medicinas ni comida y que sabiendo que tiene en sus bancos cuenta dinero y no lo puede movilizar, esto va a traer un caos. Es por eso que yo de verdad esta reflexión doy total y absolutamente el apoyo a la propuesta de la Comisión de Finanzas de que se lleve ya y que se intente hacer una reunión con el presidente del Banco Central para que esto se tome lo más pronto posible. De lo contrario, habrá saqueos en todas las ciudades del país y la responsabilidad de estos saqueos van a ser no de otra cosa sino del gobierno nacional por la terquedad que han planteado con el problema económico. Esto tenemos que tenerlo muy serio, que todo lo que ocurra ahora en adelante va a ser responsabilidad. Estamos viendo ya, para cerrar, desnutrición en un 54% de los niños. Esto es por falta de alimento. Esto trae como consecuencia la desnutrición enfermedades. Y además esas enfermedades, la principal causa de las enfermedades son infecciones. Y además las infecciones se necesitan antibióticos. Y los antibióticos están a unos precios que el antibiótico más barato está costando entre 50 y 70 mil bolívares. Esto tenemos que llamar a la reflexión porque toda esta responsabilidad va a ser el Estado venezolano. Muchas gracias, señora presidenta, colegas diputados. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Simón Calzadilla. Gracias, presidenta. Muy buenos días, buenas tardes ya, colegas diputados, medios de comunicación, compañeros y compañeras trabajadores de nuestra Asamblea Nacional. Cuando uno recuerda hace 3, 4 años, tanto el diputado José Guerra, otros economistas, mi persona, hablábamos en aquel momento de que era urgente que saliera ya el billete de 1.000 y de 2.000, que íbamos a un grave problema en el sistema de pago en efectivo en el país. Nunca nos imaginamos que el gobierno se iba a tardar y que tenía que haber muertos, saqueos, que de paso el mismo gobierno mandó a retirar un billete sin sustituirlo por otro. La razón principal por la cual uno puede explicar cómo es
que a pesar de que los técnicos del Banco Central de Venezuela ya habían recomendado el incremento en los billetes, la denominación de los billetes, no lo hacían, es porque cuando un gobierno tiene que aumentar su billete de 100 a un billete de 1000, está reconociendo que la economía se devaluó por lo menos 10 veces y que tiene que aumentar la capacidad de la unidad monetaria 10 veces. Y pretenden ocultar eso, al igual que ocultan el índice de inflación, el Producto Interno Bruto, su comportamiento del Banco Central, porque en la mente de estos que nos desgobiernan, aumentar la denominación del billete es el reconocimiento tácito de su fracaso. Vimos cómo estallaron los problemas que obligó al gobierno nacional a tener que volver a permitir que el billete de 100 siguiera vigente. 9 meses después han prorrogado el mismo billete todos los meses, algo ridículo, pero que existe. Ya desde hace unos meses, otra vez los economistas comienzan a decir hay que sacar billetes de 50.000, de 100.000, de 200.000. El máximo billete hoy representa en el tipo paralelo $1 y en el oficial DICOM $2, que por cierto, desde que se instaló el parapeto constituyente hasta hoy, se ha devaluado de 1.800 a 11.000. Ese fue el regalito que nos trajo a los venezolanos ese fraude constitucional. Llenar a nuestro país de mayor incertidumbre, mayor caos, mayor inseguridad y inestabilidad en nuestro país, que está asfixiando y profundizando el colapso económico. Hoy, ¿quién está pagando la ineptitud superior de este gobierno? Los más pobres. Nos quedamos asombrados. Yo vivo en el área rural, en el sur del estado de Aragua, y veo como en San Casimiro, en Barbacoa, en Camatagua, uno ve pequeños negocios con colas de 20 personas porque ahí dan avance de efectivo. Digo, pero ¿cómo generan tanta venta estos negocios para dar avance de efectivo cobrando el 15%? Bueno, explotó el escándalo hace una semana. Era que le pedían a la gente el efectivo para la caja del CLAC y agarraban el dinero en las alcaldías de las cajas del CLAC y en complicidad con estos negocios, ese efectivo se lo daban a la gente a cambio del 15%. Entonces, el pobre salario de la semana, los 100.000 bolos que me sudé, ¿no? Como no tengo efectivo porque me lo depositaron, tengo que dar el 15%, es decir, de 100 días de trabajo, tengo que darle 15 al que me va a dar el efectivo. La gente más pobre y más necesitada de nuestro país por culpa de la ineptitud supina de este gobierno. Eso está pasando en nuestro país. No solamente tenemos que pagarle el 12% a un gobierno fracasado, sino que ahora, por la escasez de efectivo, como se ha hecho tan valioso el papel moneda, entonces también hay que pagar el 15 y el 20% de comisión a la gente que lo necesita. Porque este país, gran parte de sus transacciones económicas se tienen que hacer en efectivo, que son la mayoría. ¿Y quiénes entran en esa gama? Los más pobres, los jubilados. Eso da dolor ver a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, cuando contentos porque le depositaron lo poquito que le depositan, cuando llegan al banco, no, lo que le puedo dar son 20 o 30.000 bolívares. Banco de Venezuela. 30.000 o 20.000 bolívares es lo que te puedo dar de tu pensión. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Y cómo, señor? Bueno, yo no sé. Entonces tiene que hacer la cola para que los 100.000 bolívares que le quedan, los 120.000, le quiten el 15 y el 20%. Eso es por culpa tuya, Nicolás. Eso es por culpa tuya, Ricardo Sanguino, que eres la autoridad monetaria de este país según la Constitución. Ustedes son los responsables del empobrecimiento atroz y mayor que tiene este país y que está sufriendo nuestro pueblo. Y desde la Asamblea Nacional se le dan las recomendaciones. Desde la Comisión de Finanzas, su presidente, José Guerra, está dando extraordinarias recomendaciones para ver si en el cortísimo plazo podemos empezar a resolver eso. Los billetes de 100 le echaban la culpa al contrabando, a la frontera, a no sé quién. Ahora la culpa, ¿quién la tiene? ¿Por qué el Banco de Venezuela
el Banco Bicentenario están entregando son 15 o 20 mil bolívares a la gente? ¿Por qué el Banco Central no está suministrando los billetes correspondientes? Por ineptitud, por irresponsabilidad, por las razones de fondo por lo cual el país está como está. En consecuencia, nosotros apoyamos las recomendaciones y el informe que se está dando desde la Comisión de Finanzas. Ojalá el gobierno nacional por lo menos acelere el proceso de emisión de nuevos billetes, esa cantidad de billetes de 100 y billetes de 50 que se mandaron a imprimir en el año 2015 cuando ya no eran necesarios y había que hacer los billetes más bien de mayor denominación. Ahora, bueno, se pueden reimprimir para ver si se puede paliar esa situación. Yo, con el plan antiinflacionario, no me hago ninguna ilusión. En mi criterio, el primer paso para un plan antiinflacionario efectivo en este país comienza con un cambio de gobierno. Mientras esta gente esté gobernando a nuestra nación, el país va a ir de mal en peor. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a dar lectura a las recomendaciones. Sugerencias de la Comisión de Finanzas. Primero, aplicar un plan de estabilización económica que combata las causas de la inflación. Segundo, incrementar perentoriamente la oferta de billetes de todas las denominaciones al sistema bancario nacional por parte del Banco Central de Venezuela. Tercero, actualizar de nuevo el cono monetario para que a finales de 2017 se cuente con nuevas monetarias, siendo la de mayor denominación la de bolívares 100.000. Cuarto y último, coordinar con el sistema bancario mejoras en la plataforma tecnológica y de transacciones para que se incentive el uso de los medios de pagos electrónicos para seguir sustituyendo tanto el efectivo como los cheques. Es todo, presidente. ¿Puede pedir, por favor, a lo que lea la consideración final? Sí. Finalmente, alertamos al país que de no adoptarse las medidas anteriormente mencionadas, se corre el riesgo que la insuficiencia de papel moneda se agrave con sus efectos indeseados sobre la actividad económica y, más importante, sobre los ciudadanos. Al aproximarse el último trimestre del año, estacionalmente se requieren más billetes para realizar las transacciones de la economía, más aún en medio de un cuadro de alta inflación como el que actualmente sufre Venezuela. Por lo tanto, cualquier situación social derivada de la insuficiencia de piezas monetarias será única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno Nacional por no atender las recomendaciones antes expuestas. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Ciudadano secretario, sírvase remitir esas recomendaciones al Banco Central de Venezuela a fin de que sean observadas y valoradas en procura de salvar al país de la anarquía y el caos económico y financiero que, con ocasión de esta situación que ha sido denunciada por el diputado Guerra y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, está en marcha y está en curso dicha investigación, dicha denuncia y además la preocupación, la alta preocupación por parte de este Parlamento Nacional, y así nosotros, por supuesto, seguirle respondiendo al pueblo venezolano. Ciudadanos diputados, diputadas, con este punto cerramos la sesión del día de hoy de esta comisión delegada, informando que hubo la asistencia de casi todas las comisiones. La única comisión que no hizo acto de presencia en el día de hoy fue la Comisión de Política Exterior, quien no vino ni su presidente ni su vicepresidente. El resto, todas las otras comisiones están presentes, están acá, y por supuesto que eso forma parte de lo que es el cumplimiento de la responsabilidad que tenemos encomendada por el pueblo venezolano. Se levanta la sesión del día de hoy. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.